Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a continuar con la parte número 3 de nuestra lectura. Vamos a seguir leyendo al filósofo alemán Friedrich Schelling y su libro El hombre es parte de la naturaleza y debe, por tanto, vivir en armonía con ella. Nueva mudanza. Schelling permaneció en Múnich hasta el año 1920, año en que decidió trasladarse a Erlangen, cuya universidad, la segunda en importancia de toda Baviera, después de su homóloga muniquesa, lo había contratado como docente. En esta mudanza pasaron, sin duda, las enemistades contraídas en la capital bávara a raíz de su polémica con Jacobi. Nadie pidió en público que se le reprendiese o castigara. Una demanda absurda, ya que el filósofo contaba con la protección del rey Maximiliano. Sin embargo, la inquina puede manifestarse en actos de público desprecio y animadversión capaces de hacer incómoda la vida de su destinatario. Y más si se tiene en cuenta que Schelling había sustituido a Jacobi, fallecido en el año 1819, al frente de la Academia de Ciencias de Múnich. Erlangen era una pequeña ciudad del norte de Baviera, cuya vida social dinamizaba su prestigiosa universidad. También se distinguía por su tradición luterana, a pesar de pertenecer a un país mayoritariamente católico. A finales del siglo XVII había acogido a una nutrida comunidad de hugonotes que huían de la persecución religiosa desatada en Francia. En las aulas locales, Schelling reafirmó el prestigio intelectual que había traído consigo. De hecho, allí se convirtió en toda una eminencia internacional, por cuya actividad se interesaron distintas universidades francesas y británicas. Entre sus alumnos figuraban numerosos extranjeros, llegados a Erlangen expresamente para acudir a sus clases. Sin embargo, la filosofía schellingiana no podía competir en cuanto a difusión y número de seguidores con el idealismo hegeliano que se había convertido en la doctrina más extendida en los círculos universitarios alemanes. La primacía académica de su antiguo compañero y amigo no dejaba de irritarle, por lo menos intelectualmente, de modo que se preparó a conciencia para presentarle la batalla final en el campo de las ideas. La Revolución de 1820, el inicio de un ciclo. Desde Erlangen y a distancia, como había ocurrido con las guerras napoleónicas, Schelling asistió al estallido de la Revolución del año 1820. Primer evento del ciclo de revoluciones liberales europeas de la primera mitad del siglo XIX. El ya citado Congreso de Viena había redibujado el mapa de Europa, siguiendo tres principios rectores: la legitimidad dinástica, con la restauración de los monarcas destronados durante el periodo napoleónico, el mutuo apoyo entre las coronas continentales para luchar contra el liberalismo y el nacionalismo, ideologías de cariz democrático, negadoras de los privilegios y derechos tradicionales de la institución monárquica, y el mantenimiento de un equilibrio diplomático y militar que evitara la consolidación de una nueva potencia beligerante, como había ocurrido con la Francia de Napoleón. Para mantenerlo acordado, se creó la coalición militar denominada Santa Alianza en el año 1815, integrada por Austria,
Prusia y Rusia. A pesar de la vigilancia de la Santa Alianza, en el año 1820 estalló en el sur de Europa, conformado por España, Italia y Portugal, un movimiento insurgente de cariz liberal. En Alemania, al pozo liberal se unió el sentimiento nacional que Fichte había promovido con sus discursos a la nación alemana. Los revolucionarios alemanes pretendían la disolución de la Confederación Germánica y la creación de un solo Estado alemán, dotado de leyes renovadas que acabasen con los ordenamientos jurídicos del antiguo régimen. La Confederación respondió con encarcelamientos de opositores y medidas de censura. Relevo en el trono de Baviera. Aunque la monarquía bávara, como ya se dijo, había dado muestras de un talante reformista, los aires revolucionarios tampoco eran de su agrado. Además, Baviera estaba atada a compromisos políticos con la Confederación Germánica, cuyo incumplimiento podía dar lugar a una intervención armada de la Santa Alianza. Por otra parte, la gran aspiración de unidad nacional del liberalismo alemán tampoco debía de ser muy del gusto del rey Maximiliano I, en tanto que opuesta a sus intereses dinásticos. En tales circunstancias, el monarca bávaro supo combinar los gestos de moderación y aperturismo político con la represión de los elementos revolucionarios que actuaban en sus dominios. Maximiliano por fin logró sobrevivir a todas las insidias de su tiempo. Falleció en su real lecho, el día 13 de octubre del año 1825. A juicio de algunos, su óbito podría haber alejado definitivamente a Schelling de Múnich, pero esto no fue así, puesto que el primogénito y sucesor del finado, el príncipe Luis, era el mismo joven, para entonces ya no tanto, pues contaba con 40 años de edad, que había asistido entusiasmado al discurso pronunciado por el filósofo en el año 1807 con ocasión del cumpleaños del difunto rey. Por otra parte, el predicamento académico del pensador de Lemberg, confirmado en las aulas de Erlangen, hizo que la sociedad muniquesa reconsiderara el error de haber permitido su marcha. Y esa rendición de cuentas favoreció la decisión del nuevo soberano Luis I, quien dedicó sus esfuerzos a traerlo de nuevo a la corte. Así ocurrió en el año 1827, cuando el filósofo se reintegró en la ciudad bávara como catedrático de la universidad local. Entronizado en el año 1825, Luis I emprendió la reforma política del reino promulgando una nueva constitución de talante liberal, moderado y más garantista que la anterior, con la que pretendía sosegar los ánimos sociales de todo el país. El nuevo ordenamiento favoreció la libertad de pensamiento y cátedra, de modo que Schelling pudo exponer sus ideas sobre la divinidad sin el temor a ser acusado de cualquier tipo de desvío doctrinal con respecto a las escrituras. Y con la libertad de expresión llegó para el filósofo el relumbrar de su fama, con un éxito de asistencia a sus clases semejante o superior al que ya había cosechado en Erlangen. Luis I concedió a Schelling la distinción de Bonn, que le acreditaba como miembro de la nobleza, aparte de darle un puesto entre sus consejeros políticos. Bajo su reinado, el filósofo de Lemberg accedería también a la presidencia de la Academia de Ciencias de Múnich y al cargo de conservador de las colecciones públicas, entre paréntesis, museos de Baviera,
además de ejercer como profesor de filosofía del príncipe heredero, el futuro rey Maximiliano II. Por las mismas fechas, el pensamiento schellingiano tuvo en Francia un difusor muy entusiasta, Victor Cousin, nacido en 1792, fallecido en 1867, fundador de la llamada Escuela Ecléctica, cuyos fundamentos filosóficos se basaban en la fusión de las doctrinas de Descartes, Kant y la escuela escocesa del siglo XVIII, con sus ideas acerca de la capacidad moral innata del ser humano. Fue Cousin tan buen propagandista que la Academia Francesa de Ciencias Políticas y Morales quiso distinguir a Schelling como miembro de honor de la institución. Muy bien, con esto hemos terminado con 2 subcapítulos de este libro y seguiremos con esta lectura que cada vez se pone más interesante al momento de desentrañar las aventuras, desventuras y conocer las amistades y enemistades de este filósofo en esta zona europea. En plena situación de revolución, de cambios éticos, morales, políticos, religiosos sobre todo, hablar de la libertad de expresión siempre es un tema complicado, no importa en qué época histórica nos encontremos. Y pues bueno, yo te agradezco por compartir este tiempo conmigo y acompañarme en esta lectura. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente contenido ASMR. No se te olvide pasarte por la cajita de descripción y conocer mis otras redes sociales.